Eso implica relación, implica búsqueda, anhelo, deseo de estar más cerca de Él. Abra la Biblia en Deuteronomio, capítulo 1. Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 1. Si está en el Antiguo Testamento, es el quinto libro, comenzando de Génesis. Si está en Apocalipsis, se pasa un poquito, vuelvo hacia atrás. Amén. Y luego vamos a ver números 14. A medida que lo van encontrando, me van dando su amén. Si necesita ayuda, pues levante su mano, para eso están los sugieres. ¿Verdad? Como águilas volando en la altura. Aleluya. Deuteronomio 1, versículo 34. ¿Cuántos creen que Dios le va a hablar hoy? Amén. Fíjese que este versículo 34 está muy relacionado sobre la entrada a la tierra de Canaán, lo que estuvimos hablando del viernes, creo que fue, ¿verdad? Y dice así, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 34 del capítulo 1 del Deuteronomio. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. ¿Es lo que había oído Dios? Las palabras de ellos, las quejas, las murmuraciones. Y se enojó y juró, diciendo: no verá hombre alguno de estos, refiriéndose a los 10, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha sido fiel a Jehová. Amén. Dice el versículo 37, también contra mí se ha ido Jehová por vosotros. Ahí es Moisés hablando, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual sirve, él entrará allá. Anímale, porque a él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos y al desierto, camino del mar rojo. Lo vemos en Número capítulo 14. Me gustó, lo estaba leyendo ahora hace poco tiempo. Dice que el Señor se enojó. Y quiero ver el versículo que les voy a dar en Números capítulo 14. Es en relación a lo mismo. Dice aquí el versículo 28. Diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré, os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serán por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días
de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado así, haré toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Padre, te damos gracias y te suplicamos que esta palabra tuya nos dé sabiduría, entendimiento, cómo salir adelante en las circunstancias de la vida. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, a ser obedientes, a oír lo que tú tienes positivo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Bienvenido Espíritu Santo. Dé la bienvenida al Espíritu Santo. Lo necesitamos para poder dar esta palabra este día. Amén. Dios quiere que abras tu mente y tu corazón para que puedas entender que tú puedes salir de tu desierto en victoria. ¿Qué quiere Dios? Que salgas de tu desierto en victoria. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Porque es algo contradictorio. Porque nuestra mente o nuestra lógica nos dice que no puede pasarse un desierto en victoria, porque un desierto implica muchas cosas. Implica un lugar solo, implica sequedad, falta de agua, falta de sombra, mucha calor, mucho frío, hambre, miseria, dolor, aflicción, ansiedad y fracaso. Y yo te digo que sí se puede pasar el desierto en victoria. Amén. Y eso sucede cuando tú tienes una palabra de Dios. Es decir, un rema de Dios, una palabra que Dios te dio, una palabra que cautivó tu corazón, que se insertó en tu alma, y con ella es que tú vas a poder atravesar tu desierto en victoria. Amén. Porque la victoria comienza dentro de nosotros, en nuestro interior, cuando recibimos esa semilla de Dios. Esa semilla comienza a germinar y va a depender de cuánto alineemos ese deseo, ese propósito con el propósito de Dios para nuestra vida. En el caso de Josué, su victoria comenzó en el desierto cuando él era siervo de Moisés. Moisés era su mentor, era su líder, era su pastor. Y el siervo de Dios, Moisés, había recibido de parte de Dios una promesa de entrar y tomar la tierra de Canaán, la tierra de la abundancia, la tierra donde abundaba la leche, la miel, y todo estaba bien. Y él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho. Pero dice la Escritura que el pueblo vino a Moisés. Y ellos le sugirieron, o mejor dicho, le dijeron lo que tenía que hacer, que enviara varones delante de ellos, que reconocieran la tierra y le trajeran la razón para saber el camino por el que iban a subir y a las ciudades que iban a llegar. Y a Moisés, dice el versículo 23, le pareció bien. Entonces él fue y escogió 12 varones de entre ellos, un varón de cada tribu. Y entonces esos 12 varones fueron enviados como espías a la tierra de Canaán. No para determinar si iban a entrar, sino por dónde se podía entrar. Es decir, ellos iban a hacer una relevancia del terreno,
sacar la mayor información posible. Y tenían que regresar para informar lo que habían visto, lo que habían oído. Aunque ya Dios había decretado la entrega de esa tierra a Israel. Y pasaron 40 días y regresaron de la tierra de la promesa. Eran 12 los que fueron, ¿verdad? Pero 10 traían un informe negativo. Ellos dijeron, no se puede subir contra aquel pueblo, porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. Y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Es decir, vimos allí gigantes, y ahí estaban los hijos de Aná, raza de los gigantes. Y mire lo que dicen al final, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Y así le parecíamos a ellos. A mí lo más impactante de sus comentarios fue lo que ellos mismos dijeron sobre su persona. Ellos les parecía que se parecían como langostas ante el pueblo de Canaán. Es decir, que el pueblo de Israel se veía a sí mismo como langosta. Y una langosta no puede conquistar la tierra, y mucho menos donde hay gigantes. Es decir, que Dios no podía usar esas personas para conquistar esa tierra que habían reconocido. Dios tampoco podía bendecirlos, porque ellos mismos estaban declarando su derrota en la forma en que hablaban, en la forma que lo expresaron, porque dice que hablaron mal al pueblo de Israel. Hizo que el pueblo entrara en temor y se rebelara contra Moisés y contra Dios. Diga, esos 10 eran hombres con espíritu negativo, de incredulidad, y ese espíritu negativo de incrédulo afectó al pueblo de tal manera que los llevó a vagar, a transitar 40 años. Porque Dios le dijo, por cada día que estuvieron ahí 40 días, van a pasar un año en el desierto. Y no solo van a pasar ahí, sino que ahí se van a quedar, se van a morir en el desierto. Miren lo que es ser fatídico, lo que es ser negativo, a más no poder. Porque esta gente no solo hablaba que había gigantes, no solo habían ciudades amuralladas, sino que era mucha la gente y que ellos se veían así como langostas. Cuando el pueblo oyó eso, se acobardó, le entró el miedo, le entró la duda, el fatalismo, y vino la queja. Comenzaron a quejarse de la situación. Pero gloria a Dios que había 2 que eran diferentes. Habían 2 que tenían un diferente espíritu, aunque eran la minoría, Josué y Caleb, y que señalaba que la tierra, dijeron ellos, es fértil, y que el enemigo era vulnerable. Y sobre todo ellos dieron a entender claramente que Dios estaba con ellos. Hoy encontramos mucha gente, tristemente, que se sienten o se ven a sí mismos como langostas. Y quien se ve como langosta, es imposible tener éxito, es imposible tener la bendición de Dios. Es imposible conquistar enemigos. Es imposible avanzar. Yo espero que usted no se sienta una langosta. Entonces viva como lo que es un hijo del rey.
Si uno es una langosta, es imposible vencer a los gigantes.